Buenas, nosotros somos el grupo número 6 de Antropología. Estamos conformados por Joanina Aguilera, Jesús Yapa, quien les habla, Evelio Lor, Ricardo Pardo y Amy Rea. En esta ocasión vamos a exponer y a dialogar sobre ideas sobre lo que es la antropología aplicada en un despacho de consultoría. Vamos a hacer una revisión metodológica sobre los distintos casos que se aplican de este tipo de antropología. Nos vamos a basar en un ensayo de José Luis García, de la Universidad Iberoamericana. Hablando sobre el ensayo, en base en el análisis de su experiencia como consultor privado, el autor muestra que el método de la antropología social, es decir, el trabajo de campo y la visión holística sobre un fenómeno social, permite comprender a grupos sociales en forma completa y ágil. Esto es posible gracias al principio metodológico de ver a las personas y grupos humanos en vivo, de forma completa y en su propio contexto. Esta forma de observación y análisis es la base para diseñar soluciones integrales a problemáticas sociales necesarias y sentidas. La profesión del autor inicial era de diseño gráfico y en comunicación. Sin embargo, dadas las necesidades planteadas por diversos clientes, llevó su desarrollo profesional a realizar proyectos en los que descubría la utilidad de conocer las prácticas, costumbres y sentimientos comunes de determinados grupos para los que trabajó directa o indirectamente. Todo ello lo motivó a estudiar la maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana. El tiempo que completaba la formación de su maestría en el despacho se fue vinculando con nuevos colaboradores y se presentaron nuevos métodos, técnicas y herramientas de la antropología social con los clientes. Es decir, que mientras el autor reforzaba sus conocimientos antropológicos, distintas personas se iban sumando a sus metodologías utilizadas a la aplicación de la antropología en cuanto a los clientes o usuarios de técnicas que ya se aplicaban anteriormente. Por otra parte, al participar en el seminario de antropología aplicada, al final de la maestría, se percató de que daba cabida a ciertas inquietudes respecto a la conexión posible entre el método de antropología social y la práctica profesional, al grado que esto originó la pregunta que trató de contestar en este artículo. ¿Se puede hablar de antropología aplicada solo porque se incorporan el método y las herramientas de la antropología social a proyectos de desarrollo comercial y desarrollo social? Si la respuesta es negativa, surgen a su vez las siguientes preguntas. ¿Qué les falta para hacer antropología aplicada? ¿Qué factor o factores serían indispensables para afirmar que se trata de antropología aplicada? Si la respuesta es afirmativa, también son pertinentes algunas preguntas. ¿Debido a qué factores podemos afirmar que se trata de antropología aplicada? Finalmente, a partir de ese examen y haciendo una reflexión teórica, metodológica sobre la experiencia de investigación y de servicio del despacho, a la luz de los datos etnográficos de los casos desarrollados, es importante contestar la siguiente. ¿Cuál podría ser una metodología para aplicar la antropología social? Específicamente, ¿cuál podría ser una metodología para desarrollar una praxis social de la antropología como profesión? Yo voy a hablar sobre algunos proyectos y la metodología. Voy a tocar puntos como el primero, que es objetivo de estudio e intervención. En todos los casos, el planteamiento de estudio e intervención siempre dependía de la problemática presentada por el cliente. O sea, que cuando nosotros planteemos algún problema, siempre va a ser para buscar una solución de este desde la perspectiva y beneficio del usuario. El objetivo del proyecto o del caso siempre se derivaba de una necesidad por satisfacer una situación, mientras que el objetivo específico del estudio se construyó con un cliente de acuerdo con el objetivo general. Por lo tanto, la naturaleza de la pregunta es práctica, pues es detonada por una situación y está orientada a modificarla. El segundo punto que tocaré es el de marco teórico. En todos los proyectos fueron determinantes los marcos teóricos de referencia para identificar las problemáticas sociales en términos que fueran entendibles, ya que recordemos que mediante el marco teórico nosotros es el punto en el cual logramos determinar lo que vamos a llevar a cabo dentro de nuestra investigación o ensayo o algún texto que vayamos a realizar.
En los casos de despacho, por otro lado, las delimitaciones del objetivo y recursos que se enmarcaban en cada proyecto implicaban una definición técnica con fines prácticos, sin una explicación ni una elaboración teórica. Por ende, cuando nosotros realizamos un caso de despacho, no tenemos que especificar al 100% nuestro marco teórico, ya que nosotros simplemente lo que vamos a buscar es lograr definir y satisfacer una necesidad a cualquier costa, con tal de conseguir la aceptación y la satisfacción del usuario o cliente. En cualquier caso, las referencias teóricas servían para categorizar fenomenalmente de una manera en la cual sea muy posible tratar algún tema. El tercer punto que voy a tocar es uno de los más importantes en relación a lo que es la antropología, ya que voy a hablar sobre los datos etnográficos. Como ya sabemos, la etnografía es un punto muy importante de la antropología, ya que es el estudio de campo de una sociedad o comunidad específica. Los datos etnográficos nos ayudan a saber a profundidad los gustos o tendencias que se encuentran dentro de una comunidad, para así nosotros poder identificar las necesidades que dicha sociedad padece. Por eso, las descripciones y datos etnográficos siempre se han usado como comparadores y analizadores con información de contexto recopilada. Por ende, lo que queremos expresar es que los datos etnográficos no son puntos que nosotros tomaremos al 100%, sino que lo vamos a comparar con distintas informaciones, ya que de esta manera vamos a llegar a una problemática o a una solución dependiendo de lo que estemos buscando. El cuarto punto sería las condiciones, refiriéndonos al tiempo, dinero, conocimientos y algún tipo de otra relación que encontramos al momento de realizar algún estudio. Sobre estas condiciones hemos formulado los proyectos buscando una relación razonable de medios acordes con el objetivo general. Para esta etapa, lo que hemos puesto en marcha siempre va a depender de las condiciones de los actores vinculados, como es el cliente del cliente, que quiere decir el grupo social, y demás clientes de soporte. El cliente del cliente siempre va a ser la sociedad a la que pertenece algún individuo, ya que si nosotros logramos satisfacer a una persona, esa persona por lo natural va a comunicar la satisfacción que siente hacia demás personas, y normalmente esto va a ser siempre dentro de su entorno. Por ende, como empresa, como antropología, nos vamos a ver beneficiados, ya que vamos a conseguir un alza en nuestra manufacturación o venta. El quinto tema que voy a tocar es la creación. La creación, como ya lo sabemos, es el punto que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta al momento de emprender o manufacturar algún producto. El momento se trata de describir y explicar un fenómeno social respondiendo a la pregunta ¿qué es y cómo es? En un segundo momento, la creación se trata de responder a la pregunta ¿cómo podría ser? Y por último, la pregunta de ¿cómo se puede mejorar? Por ende, en la etapa de creación nosotros vamos a tener que tener siempre presente estos tres fundamentos. Como ya lo dije, ¿qué es y cómo es? ¿Cómo podría ser? Y la pregunta externa que siempre tenemos que tener presentes en nuestra empresa para prosperar es cómo se puede mejorar, ya que como lo sabemos todos buscan siempre algo innovador y cada vez van a querer una satisfacción mayor a la que ya tienen con el producto actual. Otro punto muy importante que vamos a tocar, y sería el sexto de nuestro resumen, sería la aplicación de la metodología a la antropología. ¿Qué quiere decir esto? La metodología como tal que nosotros tenemos al momento de aplicar la antropología de consultorio sería tomar siempre como eje central a la persona o cliente y al cliente del cliente, o sea, su grupo social, en toda su complejidad dentro de su contexto, para comprender en sus propios términos y en su perspectiva los factores que explican una problemática o fenómeno social determinado. Asimismo, para diseñar y llevar a cabo nuevas formas de relación orientadas a modificar una situación limitante o negativa para el cliente y el grupo social. Cualquier proyecto siempre va a obedecer a este principio metodológico básico. El encadenamiento de las decisiones siempre se va a plantear, diseñar y realizar en base a los valores, intereses y requerimientos del cliente o
como ya lo hemos dicho, del cliente o grupo social. Otro de los puntos también importantes a tocar, el séptimo, sería algunas de las problemáticas de aplicación, ya que muchos proyectos de investigación no coinciden en la toma de decisiones, porque no se aplican ni se traducen en programas de intervención o simplemente no se concluyen. Algunas causas que nosotros hemos identificado a partir de la aplicación de los casos son, primero, la relevancia. Normalmente hay poca relevancia de la problemática social o poca valoración de la problemática por parte de los patrocinadores potenciales. Segundo, sería el objetivo de investigación. Normalmente no especificamos o no clarificamos la investigación que vamos a realizar o la ubicación del grupo en un momento abstracto, por decirlo así, y nos centramos más en ideas y conceptos externos al tema central que queremos tocar. Tercer punto sería la atención a la demanda. Normalmente tenemos un bajo planteamiento de la pregunta a investigar, que no siempre resulta ser la adecuada a la demanda. En otras palabras, la pregunta de investigación está formulada en términos de los intereses académicos del investigador. Por otro punto, también es importante recalcar algunas de las cualidades de la antropología y del antropólogo como tal. Comenzaremos con el antropólogo, que una de sus cualidades es la predicción y credibilidad. Es importante que el antropólogo identifique e interprete la necesidad que, se presume, puede resolver. Por eso en un proyecto el prediagnóstico de la necesidad es importante, como lo es la prefiguración de los caminos posibles de solución y la ponderación preliminar de los recursos requeridos, la factibilidad y el nivel de éxitos estimados. Así, la promesa razonable de que el antropólogo podrá encontrar el camino de solución depende de la credibilidad del profesional, de su metodología, de las técnicas y herramientas que maneja, lo cual de alguna manera depende de la capacidad de la antropología para predecir un fenómeno determinado. Una segunda cualidad que encontramos es la traducción. En los proyectos del despacho ha sido importante traducir los datos de campo y los análisis en formas entendibles y utilizables por el cliente, lo cual implica manejar sus códigos de lenguaje, así como el uso de herramientas y habilidades de comunicación para convertir información con valor, pero árida, en información valiosa y útil para el cliente. Un tercer punto también son las actitudes. Otro elemento clave para el desarrollo de los proyectos fue la relación y el acuerdo operativo entre el despacho y el cliente a partir de una identificación de valores básicos. Ello propicia una dinámica de comunicación y apertura, que a su vez facilita el diálogo y la exploración. También debemos decir que no con todos los clientes se propicia una relación de abierta colaboración, pero es indispensable un mínimo de apertura para conocer la situación real del cliente y para construir un diálogo. Por otra parte, la actitud de disposición, escucha y docilidad interna del equipo, partiendo de disciplinas y experiencias diversas. Y ahora, tocando el punto de la antropología, tomaremos un primer punto: posición y papel del antropólogo. Es importante señalar que en los casos del despacho y en los referidos por los autores analizados se muestran las posiciones y papeles que el propio antropólogo desempeña como un actor dentro de un proyecto. Esto se hace evidente al analizar la relación del antropólogo con el cliente, al considerar el acervo de conocimientos, técnicas y experiencias profesionales y personales que tiene el antropólogo, al considerar el papel del antropólogo como facilitador del proceso y mediador entre los actores que intervienen en el proyecto. Como segundo punto tenemos el compromiso ético. La identificación del sistema de valores del antropólogo con el del cliente implica un compromiso ético para el antropólogo, ya que tiene la obligación de mostrar las coherencias e incoherencias, consistencias o inconsistencias del cliente y del proyecto, e incluso de su propia participación. De manera especial, implica el compromiso de comprender en sus propios términos la realidad del cliente y del grupo social, siendo capaz de explicar y proponer los puntos concretos de confluencia. También es importante reconocer que el antropólogo y el cliente son interpelados por el proceso y por el grupo social. Talking about the stuff that don't wear off, it don't fade. It lasts for all these crazy days, these crazy nights. Whether you wrong or you right.